Bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor, bendito Dios, que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo y no lo escatimaste, Señor, para venir, Señor, a sustituirnos en el castigo, para venirnos a enseñar, Señor, que como hombres sí podemos, Señor, caminar por tu camino, Señor, en verdad, en justicia y en amor, Señor, porque todo pasará, Señor, pero el amor queda, bendito Dios. Y el amor es tu palabra, Cristo Jesús, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque todo, Señor, la fe, la esperanza, Señor, el mayor de ellos es el amor, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya está fluyendo ese amor, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que a veces ni lo notamos, Señor, porque creemos que es en otra forma, Señor, porque aún tenemos pensamientos, Señor, que no son como el amor, Señor, y pensamos que el amor es otra forma, pero tú, Señor, nos enseñas a través de las Escrituras, Señor, cómo era el amor, corrigiendo, enseñando, edificando, Señor. Porque el amor, Señor, construye, el amor edifica, el amor restaura, el amor sana, el amor salva, el amor levanta, el amor trae paz, enseña, el amor corrige, el amor limpia, el amor se mantiene firme, el amor libera, corre y perdona, Señor. Así que te damos gracias, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a todo tu pueblo en la tierra, bendito Dios, a cada congregación, Señor, para que la enseñanza tuya florezca, Señor, como árboles, como plantío de Yahvé que somos, Señor, y demos esos frutos, Señor, al 100%, bendito Dios, Señor, para hacer esos árboles frondosos con ramas que se extienden para poder, Señor, acobijar a otros, bendito Dios, y dar de comer, Señor. Así que gracias, Señor, porque puedes venir a tu huerto y comer, Señor, de lo tuyo, Señor, que tú nos has dado, bendito Dios. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, esa enseñanza, Señor, ese de nuevo, bendito Dios, Señor, que necesitamos, bendito Dios, y que nos abra las Escrituras, bendito Dios, para seguir, Señor, en estas enseñanzas, bendito Dios, que tú nos das para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Y gracias, Padre, por ese amor tan grande, Señor, tan poderoso, Señor, tan incalculable, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, entonces sigamos con el tema de la madurez espiritual. Y en esa madurez espiritual, pues, importantísimo este tema que es acerca del amor. Y importantísimo en el hecho de esas facetas en el amor que el Señor nos revela, y que, pues, una revelación que nos enseña para que nosotros la pongamos por obra y asimismo podamos enseñar a otros. Y me parece precioso lo que el Señor hace, porque Él nos dice algo bien importantísimo, y es de que
ahí en 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y por ejemplo, en el tema anterior es que estamos mirando que el amor construye y que el amor edifica, ¿sí? Esta parte, cuando dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, o sea, es importantísimo, porque cuando nosotros edificamos, no lo vamos a hacer con envidia, no lo vamos a hacer por contención, como lo dice la palabra, que el apóstol Pablo decía que a la verdad unos predican por contienda, otros predican por envidia, otros predican por amor, ¿cierto? Entonces, en la edificación, importantísimo que no se tenga en la edificación no hay envidia, ¿sí? Y el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, dice la palabra de Dios, no busca lo suyo, no se irrita. Cuando miramos que en el amor que no busca lo suyo, es el sentido mismo de que es un compromiso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros de edificar a otro, ¿sí? De edificarlo, y con el propósito más aún de que pueda tener unas bases firmes para él mismo edificar su propia casa. Entonces, cuando nos dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, y esto tiene que ver con el perdón, ¿no? Sí, porque muchas veces en la misma edificación pues se levantan cosas que no son de parte de Dios, pero con el punto de sacarlos de esa unidad. Pero igualmente dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Con qué punto? ¿Con cuál punto? ¿Por qué todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta? Porque estaremos con el Señor por siempre, y porque nos ha enviado, ¿sí? Nos ha enviado a edificar, nos ha enviado a que plantemos, nos ha enviado el Señor a hacer una obra poderosa. Entonces, todo lo creemos y esperamos que todo aquello que se está haciendo va a producir un buen fruto. Lo creemos, lo sufrimos. Dice que el que siembra y que sufre y que llora va a recoger esas lágrimas, todo eso que cuando se está sembrando, cuando se está plantando, se sufre, se llora, todas las cosas. Vamos a esperamos en Él y esperamos una buena cosecha. Y así mismo vamos creciendo, ¿no? Claro, sí. Porque como dice ahí, que cuando yo era niño, hablaba como niño, sí, y pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces ahí vamos llegando a esa madurez, claro, a esa perfección que el Señor quiere, porque dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, todo esto de la niñez y todo eso, porque ya la persona va en esa madurez que el Señor necesita para llegar a cada uno a la perfección. Y esta perfección y esta madurez nosotros la alcanzamos con el amor, ¿sí? Sí, entonces por eso la espiga está verde, está bien gruesa, está bien gordita los granos, pero necesita madurar, y el amor es la parte. Entonces, para nosotros poder amar tenemos que estar crucificados. Si no estamos crucificados, es difícil de poder amar, porque nosotros entonces todavía estamos en lo nuestro, en nuestro deseo, estamos en todas las cosas nuestras. Entonces, importante que nosotros podamos entender que todo esto, ¿sí? Que todo esto es una obra que el Señor está haciendo en nosotros, pero el Señor nos dice, el que no se niega a sí mismo, ¿sí? Toma su cruz y
¿me sigue? No es parte de mí. Entonces, importantísimo negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y caminar en las enseñanzas del Señor. Entonces, hermanos, vamos a empezar con el amor que enseña, ¿sí? Entonces, miramos en Deuteronomio 32. El versículo 1 nos dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Sí, hermanos, entonces mire que dice que esa enseñanza, esos dichos del Señor salen de su boca, ¿sí? Para esa enseñanza, para ese razonamiento, porque es como un rocío. Y vemos también que todo esto va a engrandecer a nuestro Dios, porque también nos dio vida eterna, ¿no? Que es el conocimiento del Hijo y del Padre. Entonces, en la enseñanza se nos va abriendo un panorama. Estaba escuchando, pastor, la enseñanza que estaba dando una hermana, y mire que eso entraba al corazón y se veían como si fueran piedras preciosas con destello. Entonces a mí me parecía tan bonito la enseñanza que estaba dando la hermana. Entonces miramos que dice que gotea como la lluvia la enseñanza, y lo vemos allí, voy a parafrasearlo, que dice en Isaías, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para que la envíe. Entonces vemos que la palabra del Señor desciende a nuestras vidas como esa enseñanza. Dice que de los cielos, así como los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega toda la tierra, ¿sí? Toda esa semilla para que germine, para producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, esa enseñanza que gotea, que es lluvia. La enseñanza que dan los 5 ministerios. Sí, pastor. Es muy tremendo, porque el Señor constituyó los 5 ministerios, ¿sí? Y no solamente el maestro va a enseñar, sino que nos dice en Efesios 4:11 que constituyó los 5 ministerios para esa enseñanza, para esa edificación del cuerpo de Cristo. Sí. ¿Sí? Y entonces ahí vemos que el Señor utiliza, ¿sí? Los 5 ministerios para que ese gotee la enseñanza, para que destile el rocío, ¿sí? Y para que esa llovizna caiga sobre todos los árboles de justicia, el plantío de Dios, y aún sobre la grama, porque esta grama o ese pasto es con el que se alimenta también la oveja. ¿Sí? Sí, entonces es bien precioso todo lo que en el Señor, y esto es lo que dice Moisés en Deuteronomio 32, ¿no? Y también dice que a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, eso, sí, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la
condición de un hombre maduro. Claro, pastor. Es que ese es el punto de la enseñanza. Sí. ¿Sí? El punto de la enseñanza es para que uno llegue a esa madurez, y como tú estabas diciendo, la visión que veías en la enseñanza de la hermana y cómo entraban esas piedras preciosas al corazón, y es las habitaciones que se han limpiado, es las habitaciones que se han desocupado para que entren esas piedras preciosas, esas perlas, o sea, y ahí uno está edificando en oro, en plata y en piedras preciosas. Sí, pastor. Entonces, bendito mi Dios que levanta también los 5 ministerios, claro, para sí, la edificación, sí, y para llegar a esa unidad de fe. Entonces, aquí nosotros miramos también en Esdras, ¿sí? Así vamos a Esdras 7, sí, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces miremos qué es inquirir, pastor. Sí. Porque es una palabra que muy poquito la oímos. Es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, ya sea especial o a través de preguntas, ¿sí? Entonces, Esdras lo vemos a Esdras que él preparó su corazón primero, ¿sí? El primero. Entonces, así se debe hacer. Y después enseñar, que esto llegue a nosotros, lo podamos trabajar y luego enseñarlos, ¿sí? Entonces, todo esto va relacionado con todo esto que vamos a ver es relacionado con la enseñanza del Señor. Sí. A través de su palabra. Entonces vemos que Esdras primero trabajó en su corazón, trabajó todo lo que le iba a enseñar al pueblo. Entonces él tenía que ser un testimonio para el pueblo, ¿sí? Así claro. Como nosotros somos un testimonio de Cristo. Entonces, cartas leídas. Sí, entonces todo lo que nosotros somos alrededor lo están viendo, ¿sí? Y entonces por eso es que hay mucha cosa que se habla y de los creyentes, y dice el Señor que muchos difaman también su nombre. Sí, claro, sí, que por causa de nosotros los gentiles difaman el nombre de Dios. Aún los demonios se burlan. Sí, sí, en David, cuando Señor. David pecó. Sí. Mira, hermana, que es importante entonces que en la enseñanza, ¿sí?, se pueda dar espacios para las preguntas. Sí, pastor. ¿Sí? O sea, y pues eso no lo tenemos casi en las iglesias común y corriente, sino que suele hacerse solamente es como una predicación de la palabra, y que a la persona si entendió o no entendió, pues, pero es bueno que se coloque la enseñanza, se coloque la enseñanza para que podamos, o sea, para que el pueblo se le pueda preguntar, ¿entendió? ¿No entendió? ¿Qué es la parte que no ha entendido? ¿Cuáles son sus preguntas? Importantísimo esto, porque si estamos edificando, si estamos enseñando, ¿sí?, con los 5 ministerios al pueblo de Dios, se le tiene que dar esta parte de inquirir, sí, esta parte de ahondar, como tú lo estabas diciendo, de que se hagan preguntas, ¿sí?, para que se pueda entender, en este caso lo de Esdras, para que se pudiera entender la ley bien. Y nos dice, pues, importantísimo que Esdras preparó su corazón, ¿cierto? Y dice, para inquirir la ley de Yahvé, o sea, para ahondar y preguntar, y escarbar todo aquello, lo que estaba el mandamiento del Señor, y dice, para cumplirla. O sea, importantísimo, que es lo que el Señor nos dice a nosotros, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas parece que en ustedes tienen la salvación. Entonces nos dice que para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces es importantísimo que en la enseñanza nosotros también la cumplamos, ¿sí? Y también, o sea, después de cumplirla, enseñarla. Sí, pastor. Entonces, nosotros tenemos que ser ese testimonio, ¿sí? Sí, claro. Así como hizo Esdras. Entonces, miremos qué es enseñar, ¿sí? Entonces, claro, enseñar es comunicar el conocimiento, las ideas, las experiencias, las habilidades o hábitos
a una persona que no las tiene o que las tiene y no lo sabe. También enseñar es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace y sucede una cosa. Entonces es lo que estaba haciendo Esdras, ¿cierto? Entonces vamos a Lucas 1:1. Lucas 1:1 nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos que Lucas, cuando le hizo esa dedicatoria a Teófilo, vemos que Lucas inquirió, ¿sí? Porque él ahondó, ¿sí? Él trató de llegar a todo ese conocimiento de eso tan especial para podérselo dedicar allá a Teófilo. Sí, claro. Él estuvo investigando todo, pastor, ¿no? Sí. Y a mí me parece precioso este evangelio en el sentido de que, como él lo dice, las colocó en orden. O sea, si usted quiere saber el orden de las cosas que sucedieron, vaya al evangelio de Lucas, porque él mismo lo está diciendo, ¿sí? Que él me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, él las colocó en un orden, ¿sí? Él las colocó en un orden para que pudiera saber qué era primero y qué era después. Sí, pastor. Entonces, estamos bien dirigidos, ¿no? Entonces, vamos a Hechos 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces allí vemos cómo Lucas lo afirma a Teófilo en todas estas cosas que él inquirió, ¿sí? De Jesús, cómo él comenzó a hacer y cómo él comenzó a enseñar a toda una cantidad de gente, a sus discípulos, primero a sus discípulos, porque él comenzó con sus discípulos a hacer y a enseñar. O sea, él fue el mismo testimonio para ellos. ¿Sí? El Señor Jesús, entonces, o sea, como él tenía que cumplir toda la ley, ¿sí? Para que la ley no cayera sobre nosotros, o sea, era una persona que tenía que hacer toda la ley, porque ningún hombre hasta ahora había podido cumplirla. Sí. Entonces el Señor comenzó a hacer, cumplió toda la ley, estuvo a dirección del Espíritu Santo de todo lo que el Padre le decía que hiciera y que haciera. Entonces aquí está diciendo comenzó a hacer, o sea, todo lo que el Padre le decía y le ordenaba que hiciera, y entonces aquí nos dice que después él enseñaba. Entonces, importantísimo, como lo reiteramos también en Esdras, ¿sí? Que Esdras también inquirió la ley y la puso por obra y la enseñó. Y eso es lo que el pueblo de Dios aquí en la tierra tiene que hacer, ¿sí? Que tiene que estar sujeto al Espíritu Santo para poder, ¿sí? Que le revele, para poder enseñar lo que el Espíritu le enseña a las personas, así como el Espíritu Santo dirigió a Cristo, ¿sí? A través de la palabra, haciendo y sujeto al Padre. Sí. Que es lo que el pueblo necesita, la sujeción a nuestro Señor Jesucristo, porque así es más fácil, ¿sí? Así es más fácil obrar, así es más fácil uno obedecer, porque también tenemos al ayudador. Vamos a Juan 20:30.
Nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí vemos cómo el mismo Señor, con todo lo que le daba el Padre, enseñaba a esos 12 hombres, ¿no? A estos discípulos. Y a la multitud sí. también. Y a la multitud, sí. Como dice ahí en Mateo 5:2, ¿sí? Que Jesús, viendo esa multitud, él subía al monte y abriendo ahí su boca, él le enseñaba a todo ese pueblo, les enseñaba las bienaventuranzas. Entonces estaba haciendo también una corrección. Mira, hermana, que nosotros, por decirlo así, ahí no estamos viendo amor, ¿sí? Sino que es una enseñanza y todo ello, pero nosotros tenemos que entender que es un alimento que se está dando, ¿sí? Al hambriento, ¿sí? Aquellos que tenían sed y tenían hambre de él, ¿sí? Y de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando se dice que se le da de comer al hambriento y se le da de beber al sediento. Nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios, él era el pan de vida, y por eso él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces él estaba entregando de lo suyo. Ahora nosotros, como ministros de Dios, entonces es importante, ¿sí? Importante cómo nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Cómo nosotros hacemos esa parte de lo que es la edificación, de lo que es la enseñanza. El apóstol Pablo, él lo habla muy claramente y lo dice que muchos lo hacen por contienda, que muchos lo hacen por envidia, pero que pues otros lo hacen por amor. Y me llama la atención, entonces dice que ahí nosotros veremos cómo es que nosotros estamos haciendo. Sí, hermanos, entonces miremos allí en Timoteo, 2 de Timoteo 3, allí estamos mirando nosotros que el Señor dice en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que allí ya vemos la madurez del discípulo, la madurez del hermano en esa obediencia que tiene hacia la palabra de Dios. Y que él mismo, como ahí dice en Esdras, preparó su corazón y luego enseñó. Mira, hermana, que pues igualmente aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, si la escritura fue inspirada por Dios y aquellos que están enseñando, ¿sí?, están unidos en el Espíritu al Señor, pues dice, porque el Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿cierto? O sea, es como estar viviendo espiritualmente. Entonces, dice que esta enseñanza es útil, o sea, la Escritura está inspirada por Dios. Sí. Al yo unirme con el Señor, ¿sí?, entonces esta enseñanza va a ser útil, ¿sí?, y va a redarguir, va a corregir, va a instruir en justicia, y el producto de esa enseñanza va a hacer que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Entonces, Dios. Ese es el producto. O sea, primeramente voy a sembrar, ¿sí?, y después voy a recoger. Sí. Pero ese recoger es para el reino mismo, ¿sí?, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros miramos entonces en Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice,
pensando añadirme aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, esta es la parte importante, que el amor, que ese alimento que se esté dando, que sea impartido sea impartido en ese amor. Mire que nos está diciendo a nosotros que es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, nosotros que nos rescataron del reino de las tinieblas a su luz admirable, pues necesitamos la enseñanza. Yo no necesito de que nadie me enseñe, porque el Espíritu Santo me va a enseñar a mí. ¿Está bien ese pensamiento? Pregunto. Entonces, ¿para qué dejaron los 5 ministerios? ¿Para qué nos dice el Señor que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Entonces podemos observar que esta persona tiene un daño, ¿sí? Y que necesita ese pronto auxilio. Aquí nos está diciendo el Señor que es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primero debe entrar en una perfección, debe entrar porque es lo mismo que el Señor le decía a Pedro: si no te lavas los pies, si no te dejas lavar los pies, no, o sea, le dijo muy claro, dice, no tienes parte conmigo. Entonces una persona necesita ser instruida, una persona necesita ser redarguida, corregida, instruida en justicia, para que sea perfecta y así poder ser preparado para toda buena obra. Sí, importantísimo. Entonces el apóstol Pablo dice: mire esto cómo enseñan, por contienda, por envidia, ¿sí? Por contención y todo ello, y otros lo enseñan por amor. Entonces, importantísimo esta parte. Sí, pastor, así como dice también allí en Romanos, ¿no? Que dice que porque las cosas se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, y mira, hermana, que es bien importante esto, porque en 1 Corintios 10, ¿sí?, que el apóstol Pablo está diciendo que no seamos idólatras como ellos fueron. O sea, todo lo que les pasó a ellos, al pueblo de Israel en el desierto, el apóstol Pablo está diciendo que no forniquemos como algunos fornicaron, que no tentemos al Señor, que no murmuremos. Todo esto está hablando, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también, pastor, en Hechos dice que, Hechos 17, dice que todo esto el Señor lo dejó como un ejemplo, ¿sí? Sí. Para que nosotros no camináramos igual. Entonces, si nosotros preparamos nuestro corazón para seguir lo que el Señor nos está aconsejando, lo que nos está diciendo, ya sea por un ministro, ya sea por las Escrituras, ya sea el Espíritu Santo, ya sea hasta por un letrero, pastor, el Señor nos habla para que nosotros empecemos a trabajar para esa madurez, para dejar de ser niños. Sí, mira, hermana, que es bien interesante esto, lo que tú estás diciendo y todo ello, y esa niñez y todo eso, eso le pasó a Eva, ¿sí? Sí, pastor. Eva estaban en el Edén y el Señor les iba a enseñar todas las cosas, o sea, estar bajo una autoridad. Sí, pastor, porque le dijo, bueno, vamos a darle la primera instrucción, digámoslo así. Entonces, bueno, aquí los pongo. Adán,
porque fue a la cabeza Sí. primero. Adán, de todos los árboles podéis comer, pero de este no podéis comer, porque si comieres morirías. Sí. Entonces ya le dio la instrucción, le dio la primera enseñanza para que Adán empezara a caminar en esa obediencia Sí. con Eva, ¿sí? Mira, hermana, que me hace acordar del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, él dice, yo vine a darles vianda, Sí, pero los vi tan carnales que es necesario que les dé leche, ¿cierto? Entonces Dios tenía una dieta para Adán y Eva. sí, ¿Sí? Señor. Les iba a dar poco a poco todas las cosas. O sea, toda la enseñanza de sabiendo el bien y el mal, todas esas cosas el Señor se las iba a dar. Pero tremendo porque ellos no quisieron sujetarse a una autoridad, ¿sí? No quisieron nada de ello, la instrucción y todo ello. Y entonces la serpiente misma le dice, ¿no? Porque esto es doctrina, esto es una enseñanza, porque el Señor les dice, ¿quién os enseñó? Entonces le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí. Entonces, hermanos, por internet hay muchas cosas que uno puede aprender, ¿sí? Y entonces, ¿será el tiempo de uno aprenderlas? ¿Será el tiempo de uno recibirlas? ¿Será esa dieta la que me sirve a mí? ¿O necesito primeramente la dieta de la leche? Entonces, mire que la serpiente anticipó todo ese conocimiento y se comieron todo eso. Y entonces el mismo Señor dice en el versículo 22 de Génesis 3, dice, y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Entonces, muy tremendo, hermana, en estas cosas que tú estabas hablando, de que hay una dieta. Sí. ¿Sí? Y también, pastor, allí en Génesis, el Señor le dice, es que lo estaba instruyendo. Sí, claro. Le estaba enseñando. Le estaba enseñando. enseñando. Le dijo, bueno, aquí te dejo todas las plantas, toda semilla, de todo esto podrás comer, ¿sí? Todo árbol que tiene fruto y semilla. Y también le dice, también el Señor le dice que vigile. Claro. Entonces Sí. le dice que vigile el huerto. Sí, claro. ¿Sí? De Entonces, que lo labre y que lo guarde. que lo guarde. Sí. Entonces uno dice, pero pues si él estaba solito, ¿no? Uno piensa, él estaba allí solito, ¿de qué lo iba a cuidar? ¿De qué lo iba a...? En el versículo 15 nos dice eso de Génesis. 2.15. Sí, 2.15. Dice, tomó pues Yahvé Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ajá. Entonces, estas enseñanzas que Dios le dio a Adán para que él fuera aprendiendo y asimismo enseñara a sus hijos, enseñara a su esposa. Entonces estamos viendo que el Señor les enseñó, y aquí empezó el Señor luego cuando ellos cayeron, ¿sí? Cuando ellos cayeron, entonces el Señor los llamó y les dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y sabiendo el mal, ¿sí? Ahora, mejor saquémoslos de aquí porque si no alargan su mano y toman del árbol de la vida y quedan eternamente en ese pecado. Claro. Entonces el Señor los saca y los pone en la tierra para que, bueno, todo el castigo. Pero aquí todo esto es parte de una sujeción. Sí, pastor. O sea que
hay muchas personas, hermanos, desafortunadamente son hijos de Dios, pero por daños que tienen congregacionales, ¿sí? No se congregan. Y entonces empiezan a buscar por todas partes prédicas, ¿sí? Y resulta que, hermanos, es importante que tú puedas entender que también hay una administración y hay un orden que el Señor ha dado. Entonces, tú puedes buscar todas las predicaciones de conocimiento, ¿sí? Como decir lo que el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Tú puedes conocer el bien y el mal, pero necesitas también perdonar, necesitas también ministrar, ¿sí? Que seas ministrada tu vida. Hay muchas personas que son hijos de Dios, que se apartaron de las congregaciones y que, por ejemplo, no han tenido una liberación espiritual, ¿sí? Y entonces todas estas cosas son importantes, ¿sí? Adán y Eva fueron engañados, ¿sí? Y quedaron bajo el maligno. Entonces muchas veces los daños que se tienen congregacionales, o sea, importante porque el Señor tiene un orden para todo. Dios es un Dios de orden y colocó ministros, ¿sí? Y un día, o sea, vamos a ir llegando a un nivel espiritual, como tú lo decías, que cuando era niño, ¿sí? Allí en 1 Corintios, que se está hablando sobre el amor y todo ello, ¿sí? Entonces dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces es un crecimiento para que el día de mañana nosotros podamos también, cuando el Señor nos llame, porque es que muchos pastores se han lanzado, como el maligno le dijo al Señor: lánzate, ¿sí? Y los ángeles te recogerán, ¿sí? Entonces muchas personas se han autolanzado, ¿sí? Se han llamado pastores y el Señor no los ha llamado. Entonces es importantísimo todo esto porque, hay iglesias que se dividen y entonces viene la cabeza que dividió y va a ser la autoridad. ¿Cómo es el crecimiento de esa iglesia? Esa iglesia está enferma y esa iglesia necesita una restauración. Entonces es importantísimo. Asimismo, hay muchas personas, hijos de Dios, ¿sí? Que tienen daños en sus corazones, daños en sus vidas y que no quieren estar bajo una autoridad. Entonces, eso es lo mismo de lo que ha pasado con Adán y Eva. También vemos que hay otros que hay que avanzarlos, ¿sí? Para, como decíamos, que sí. no se queden niños, ¿sí? Sí. Que tienen que avanzar, que tienen que madurar, que tienen que llegar a esto. Entonces, ahí en Hechos 18, Sí. versículo 24 al 28. Tremendo, hermana, esto de Apolos, ¿sí? Que importantísimo lo Sí. que tú estás diciendo, porque también otros necesitan crecer y avanzar. Y dice aquí en el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pastor, allí, mire que Apolos nunca se reveló. No, es que así me enseñaron a mí y ahí me quedo. Sí. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, a mí me enseñaron y allí dice la escritura. Sí, hermano, pero viene la revelación. Son los diques, ¿no? Sí, Los viene la diques. revelación, viene el avanzar del pueblo, ¿sí? Entonces, si nosotros no oímos el consejo, si a nosotros nos ayudan a avanzar, pues preparemos nuestro corazón. Preparémoslo para que sigamos avanzando a esa madurez, entonces a esa enseñanza. Eso era lo que estaba haciendo Priscila y Aquila a Apolos.
Tremendo esto, mi hermana, porque, o sea, mire que dice que era poderoso en las escrituras, ¿sí? Un varón elocuente, pero supo, ¿sí? Supo recibir, supo someterse, por decirlo así, recibir de otros, ¿sí? Y ese es el problema que hay mucho, el orgullo, ¿sí? El orgullo que está camuflado porque no se deja ver bien qué es orgullo, sino en uno se puede mostrar, en otros está camuflado, pero no dejan recibir, ¿sí? Hay diques en sus vidas y que obstaculizan esta parte de la instrucción y de llevarlos más arriba. Entonces dice aquí que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él, allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es muy tremendo. Sí, lo tenía clarito y estaba entendido y era una persona que aprendía. ¿Sí? Pero hermana, igualmente yo quiero que entendamos, porque aquí apenas, esto es Hechos de los Apóstoles, o sea que todavía no están los evangelios, todavía no hay cartas del apóstol Pablo, todavía no hay el Nuevo Testamento que nosotros lo conocemos, ¿sí? El Nuevo Pacto todavía no está escrito, apenas se está desarrollando todo, y era por el Antiguo Pacto, ¿sí? Que se refutaba y que ellos podían refutar públicamente a los judíos, demostrando por el Antiguo Pacto, ¿sí? Las escrituras, o sea, podían esas escrituras, o sea, era el Antiguo Pacto, o sea, lo que tenemos nosotros como Antiguo Testamento. Por medio de esas escrituras ellos demostraban que Jesús era el Cristo. Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo podamos tener en cuenta, porque el mismo Señor Jesús, Él lo dice, que dice en Juan 20:30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los judíos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero él dice algo bien importante, ¿sí? En Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Antiguo Pacto, el Tanakh. Allí estaba todo escrito, y entonces demostraban, ¿sí? Demostraban era con el Antiguo Pacto, ¿sí? Todas las cosas del Señor. O sea, los apóstoles tomaban era el Antiguo Pacto, porque apenas se estaba extendiendo, ¿sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se estaba apenas extendiendo en todo lo que era Judea y Samaria y hasta los fines del mundo. Sí, pastor. Entonces, pastor, pero también en Proverbios el Señor nos habla dice: hijos míos, escuchad la enseñanza de un padre, oídla, dice él, estar atentos para que aprendáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mis instrucciones, porque yo también fui hijo de mi padre, preferido tiernamente de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Tremendo, porque, hermana, uno evangelizando, uno le dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, del camino. Entonces, importantísimo, aún como nosotros como padres, ¿sí? Instruir a nuestros
a nuestros hijos, pero igualmente darle una buena enseñanza, ¿sí? O sea, estoy enseñando la palabra, pero ¿acaso estoy mintiendo? ¿Acaso estoy haciendo trampa? Sí, eso es interesantísimo, que podamos enseñar la palabra, pero nuestros hijos vean que estamos mintiendo, que estamos haciendo cosas que no son del Señor. Que son por debajo de Sí. la mesa. Pasemos, hermanos, entonces a 1 Corintios 10, 32 y 33. No seas tropiezo ni a judío ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y dice en el versículo 1:11, 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanos, vemos que el Señor nos recomienda que Sí. no seamos tropiezo, ¿sí? De nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿sí? Con nuestra manera también de hablar, pero es una expresión de amor que hace el Señor a través de nosotros en la enseñanza hacia nuestros hermanos, ¿sí? De eso que Él nos da, de esa enseñanza, como la leíamos en Deuteronomio 32, que gotea como esa lluvia, la enseñanza del Señor, ¿sí? Entonces, y que ella destilará como el rocío, el razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahvé proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Entonces, nosotros en esa sujeción, en esa, como leíamos en Esdras, que él preparó su corazón, ¿sí? Entonces empecemos nosotros también a amar la palabra para el beneficio de muchos, Mira, para que sean salvos. Mira, hermana, que el apóstol Pablo está diciéndole allá a los corintios, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ¿sí? Ni a gentiles, ni a la iglesia. Tres grupos, ¿sí? O sea, los judíos que no conocían todavía al Señor Jesús, los gentiles que no conocían todavía al Señor Jesús, y a la iglesia. Entonces, pues, o sea, nosotros tenemos la primera iglesia que tenemos nosotros en nuestro hogar. Sí. ¿Sí? Nuestro hogar. Entonces, que no seamos tropiezo para ello en nada. La palabra de Dios ahí en Romanos 2, 28 nos dice algo bien precioso, y nos dice que nosotros, óigalo bien, que como está escrito, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí en Romanos 2:24 nos está diciendo esto. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a los corintios: no seáis tropiezo, ¿sí? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y él se pone como un ejemplo que me llama la atención. Esto dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, la parte importante de la enseñanza, como Esdras, como tú lo estabas hablando, que era, se puso a inquirir en la ley, la cumplió y la enseñaba. Sí, pastor. Sí, igualmente como el Señor Jesús. Y esto es amor en la enseñanza. Claro que sí. Eso es amor, lo que uno enseña de Dios que le da, y a uno le da una alegría participar ese pedacito que entendió, que como que se le abrió el panorama a uno, y uno queda como tan contento y una satisfacción. Sí, de poderle decir: mira, ya entendí. ¿Sí? Sí. Porque yo era una de cuando decían que la semilla cae y muere. ¿Sí? Y yo decía: yo no entiendo eso. Y me quedé bastante tiempo y yo decía: yo no puedo entender eso, yo no sé por qué cae y todo eso. Y un día en una enseñanza del Señor me abrió el panorama. ¡Ay, ya la entendí! Para mí fue una alegría. Sí. Entonces, toda la escritura del Señor
Toda la escritura de nuestro Padre es útil para enseñar, primeramente a nosotros, como preparó Esdras su corazón. Entonces, para enseñar, para reargüir si esto lo estoy haciendo mal, esto no puede seguir así, voy a corregir esto, para instruir en justicia. Por eso nos manda a caminar en justicia y tenemos el manto de justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, sea perfecto, que es lo que anhela el Señor, esa perfección en cada uno de nosotros, y no nos quedemos como niños. Y todo esto es preparado para toda buena obra que el Señor la preparó desde antemano. Entonces, bendito Dios, Señor, te damos gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, por traernos escrituras a recordar para poderlas transmitir, bendito Dios, Señor. Así que como hijos, Señor, ayúdanos a preparar nuestro corazón, nuestros oídos a la enseñanza tuya, Señor, a estar atentos, Señor, para que aprendamos, Señor, con ese amor, Señor, para que esa buena enseñanza que nos da no la desamparemos, ni las instrucciones, ni el consejo que das por medio de los ministros, por medio de los hermanos, porque así fue nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nuestro Señor, al que obedeció y se sujetó a ti primeramente, Señor, y desplegó, Señor, esa enseñanza, esa corrección, bendito Dios, Señor, del ser humano, de sus discípulos que le enseñó, de todo un pueblo, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu palabra cada día, Señor, y que se haga vida en cada uno de nosotros y que sea regada, Señor, así como la lluvia, Señor, la nieve riega, Señor, al pueblo de Dios para que germine la semilla, Señor. Te damos gracias, Señor, y sean esos árboles, esos cedros, esas palmeras, Señor, dando fruto al 100 por 1. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y a ti, precioso Espíritu Santo, que nos enseña, Señor. Gracias, amigo precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.